Hola, muy buenos días, bienvenidos el lunes 7 de julio de 2025, 8 de la mañana con 20 minutos y allá en la zona centro de los Estados Unidos, sobre todo mucho tiene que ver con lo que está ocurriendo en Texas, pero bueno, allá son las 9 con 20 y pues primero es muy triste enterarse que en medio de una celebración pues haya ocurrido esta tragedia que tiene en luto a muchísimos hogares. Vamos a ir a pues recoger lo más que se pueda de esta tragedia que ocurrió en el condado de Kerr, sobre todo en este campamento Mystique, donde había al menos unas 700 mujeres pequeñitas, jovencitas, en un campamento de verano y que pues esta tragedia les tomó por sorpresa y ahí la controversia de que si avisaron a tiempo o no, o que si de alguna forma hasta los medios, malditos medios, son los que no le hicieron caso a esa alerta que dieron las autoridades. Como quiera que sea, hay más de 80 personas hoy sin vida después de esta tragedia ocurrida allá. Bienvenidos, vamos a arrancar así de esta manera, Desmañana 2.0, y pues quédense porque la verdad está bastante bueno. ¿Qué tal ahí, doña Jimena? Bonita, ¿no? O sea, esa sonrisita cautivadora, así, esa boquita característica de, pues, las mujeres que buscan mejorar su apariencia a través de una fotografía, así simulando como que un besito. Dice, bueno, linda la mujer, es la misma. ¿Qué dijo? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Están vivos con esta gente que está haciendo estas cosas? No saben ni estacionarse, no tienen pago. Mira, miren, que los vean. Ojo, este no es un pleito de estos callejeros entre dos conductores, me cerraste el ojo, me picaste el ombligo. No. Se le está poniendo así de brava ella y sus acompañantes a la autoridad, a la policía, y porque está parada en un lugar que para poder estacionarse hay que pagar. Es muy complicado de entender. Los argentinos no lo entenderán, digo, y conozco a muchísimas personas de ese origen. Hay muchos mexicanos que también les encanta pasarse de listos, pero bueno, además de que están siendo evidenciados, convoca toda una revolución esta mujer, con insultos, ya nada más. ¿Tú qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué? ¿Ves cómo te pones con un menor de edad? ¿Y eso lo justifica? No, pero- ¿Eso lo justifica? No, pero si le das esas ¿Eso se justifica? ahí te vamos a hacer a ti. ¿Qué me van a hacer? No, porque eres de servicio ¿Qué? público. Yo no soy de servicio público. Entonces, ¿de qué eres? ¿Qué me van a hacer? ¿Eres privado o qué? ¿Sí? Hazlo, Mira. hazlo que Bueno, tengas como que quiera hacer. que sea de la luna incluso, tratándose de una persona que representa la autoridad a la que muchas veces se le exige, pues lo mínimo es obedecer, seas argentino, uruguayo, checoslovaco, uzbekistaní o mexicano. Estás en una zona donde exige precisamente el pago del parquímetro para poder estacionarte. Y justamente ocurre un día después de que
las personas que viven en ese barrio hicieron una protesta, también fue violenta, para pues exigir que personas de origen extranjero dejen de comprar o rentar en espacios de ese lugar derivado a la gentrificación. Entonces, cuando hablamos de este tipo de conductas, les dan más que herramientas a los propios inconformes para pues manifestar su rechazo por esto que ocurrió, por estas acciones que se dejan ver con tanta frecuencia. Hay, por ejemplo, otra parte del video donde ya ella directamente le brinda. No me estés insultando, culero. A huevo. Odio a los negros como tú. Los odio. Por naco. Odio a los putos negros como tú, culeros, güey. Porque negros están bien, pero culeros los odio. Maldito. No me estés insultando. No me estés insultando, pinche negro. Ese es precisamente el comportamiento de esta mujer de origen argentino, aparentemente, la responsable de esta conducta, que pues sin duda está siendo pues lamentablemente, digo, no es algo que quisiera uno que ocurriera, porque a veces se le ponen así en la calle, pero esta conducta es completamente criticable y la están convirtiendo en algo que, más allá de si nos gusta o no nos gusta, le pusieron el mote de Lady Negro. Pero el centro de todo está, y yo pedí, por ejemplo, que nos echara la mano, porque hay mucho que entender alrededor. No se trata simplemente de hablar del video, de lo que se ve en el video, y que, como diría aquella máxima de Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Esta mujer estaba estacionada en un lugar indebido, o más bien sin cubrir el pago correspondiente, lo cual la hacía acreedora a una multa que, comparado con el precio de su vehículo y el estatus que subjetivamente debe tener, pues le alcanzaría perfectamente para pagar esa multa sin ningún problema. Lamentablemente no es la multa, es más, el propio desayuno que habrán comprado ella y sus acompañantes valdría, si no 1 o 2 veces el costo de la multa. Pero bueno, es la actitud, la soberbia, y el que además de ser, digámoslo así, la responsable de esa acción, todavía se ponga de esa manera, ¿no? El viernes parecía ser una manifestación tranquila, y son los otros extremos, ¿no? Está muy enojada la gente porque los habitantes de esa región, de esa colonia donde ocurrió esto, pues ya se fueron. Cierto es que muchos edificios de ahí, pues no eran de su propiedad, eran rentados ellos ahí, y pues les subieron la renta de pagar algo así como $1,000 a pagar $4,000. Pues nadie aguanta y se fueron y dejaron estos espacios para que sean simplemente utilizados como Airbnb. Y estas aplicaciones, pues lo que están haciendo es el negocio de su vida, y los caseros, porque ya convirtieron en toda esa zona de personas que no nacieron allí y que lamentablemente pues están teniendo los beneficios de vivir en una zona muy bonita, de tener muy buenos restaurantes, y pues ya se sienten, la verdad, pues no les ayuda al discurso, porque el discurso de los manifestantes es que son colonizadores, que quieren imponer sus conductas y sus leyes. Tienen que pagar para poder estacionarse allí. Yo tengo que pagar. Es bien fácil. Es más, estaría bueno que se le hiciera llegar un tutorial que algunos de sus acompañantes también podrían pues aterrizar. Metes tu aplicación, metes tu tarjeta, pones 50 pesitos de crédito. Tin, 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 te estacionas y a desayunar. Y también para la autoridad es bien eficiente eso. Nadie se molesta. Ven en su aplicación, este ya pagó. Sí. Ni ven si es uruguayo, venezolano, colombiano o argentino.
Entonces, es un convivir un poquito más decente, y esta parte de la protesta del viernes derivó en destrozos. O sea, fueron buscando los manifestantes donde se sabe que hay restaurantes en los que hay potencialmente personas pues de otro origen, de extranjeros, y que disfrutan este espacio de la ciudad para reclamar y para destrozar los restaurantes. Así de mal es la actitud que estamos viendo allí. Una no ayuda a la otra, y parece que el pleito va para más, porque pues lamentablemente creo que lo menos que se ve es que se pueda convivir de una forma normal como en cualquier lugar. Ahora imagínese usted, mexicano, que va por allá a Texas, viole la ley, simplemente no le cae uno o dos. Ahí estamos viendo en las imágenes policía. Lamentablemente, si hace algo, si la arresta por esta circunstancia, muy seguramente estará enfrentando otro tipo de proceso por todas estas evidencias que hay, cuando la evidencia mayor es que está ahí su vehículo dentro de la zona punteada, y la que no tiene permiso si no paga. Otra de las cosas que me dijeron ahí los habitantes, que también había de todo, es que imagínense en México, en una zona de restaurantes como ese lugar, ese barrio de la Condesa, ya las salsas de los restaurantes no pican. Y pareciera ser una estupidez. Pero ¿sabe por qué no pican? Porque básicamente los clientes que les importan son los que pagan en dolaritos. También los propios comerciantes están cambiando sus hábitos para satisfacer, digamos, a los que quieren que les paguen. Y hay todavía otros mitos, que hay dos cartas. Una carta que va en inglés y que si unos huevos le cuestan 100 pesos, en la carta se dice, no lo han comprobado, pero eso está lleno el internet, que esos huevos para los extranjeros cuestan mucho más dinero. ¿Y qué es lo que le conviene al comerciante? Con el fin único de llenar sus bolsillos, pues el dinero. El barrio le vale gorro. Entonces, esto ocurrió el sábado, un día después de esta protesta violenta, y pues a lo mejor si le toca estar a esta mujer en ese lugar, que se dice que es modelo. Ahora sí que ahí le encargo dos cosas. En redes hay muchos vengadores que han dicho, vimos las placas y vamos a ir sobre ella. Ajá. Y otros que han dicho, pues vamos a buscar que el próximo trabajo como modelo se le caiga también por esa conducta, porque debe de arrastrar algún tipo de consecuencia si no lo hace la autoridad de la forma legal. Muy buenos días, leo sus mensajes. Óscar Villagrán, gusto en saludarte, Óscar, buenos días. Dice, saludos a todos en el equipo. Qué oso de esta mujer en la Condesa. Y pues obviamente no representa al cúmulo de extranjeros que de hecho quisieron medio mezclarse en la manifestación, no por curiosidad, no por maldad, sino porque llegaron y dicen, bueno, ¿quién está aquí? De repente me acerco a uno y digo, mejor váyase porque como que peligra que esté usted en medio de esta movilización, la gente ahí queriendo arrancar cabezas. Pero bueno, saludos también a Carlos Andrade Moreira. Bendecido inicio de semana, desmañanados, Iván, Cintia y Jerry. Abrazos del oso que está llegando a la transmisión con las pequeñitas Saskia, Kaori y Keisha, sobrinitas del tío oso. Así que muy buenos días a Cintia, don Carlos haciendo lo que debemos hacer. Mire, ahí está 1, ahí está 2, ahí está 3 y ahí está 4. Las 4 veces las compartió. Así que ojalá que usted haga también lo mismo. Comparta esta transmisión, lleguemos a más personas, simple y sencillamente para hablar de cosas diferentes. Y este caso, el de la señora que ahí vimos, me encantaría platicarlo con Víctor, porque me parece más allá del enojo, de un episodio de ira, hay algo también en la personalidad. ¿Y qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, para ponerle freno a una acción como esta? Porque pienso en el policía y que lamentablemente estaba entrando también ya en cierto momento en esta conducta pues beligerante, peleonera, y si algo pasa en medio de eso, el que se va con, digamos, con lo malo es el policía. Incluso hasta el momento de grabar esa grabación debieron entregársela
al Ministerio Público para que se inicie una investigación y que sirva como prueba, porque solo en ese sentido, en ese contexto, es que solamente pueden grabarlo a usted como ciudadano. Entonces, pues son cositas ahí delicadas que tuvieron que atenderse y que no se atendieron. Muy bien, pues primero le quiero decir que hay, digamos, todo un gran asunto que está ocurriendo con las lluvias allá en los Estados Unidos. Sobre todo, Víctor. Mañana lo vemos. Mira, aquí está respondiéndonos Víctor. Mañana platiquemos de eso, porque sí me parece muy importante cómo tratar de frenar una conducta como esa, porque la mujer, o sea, olvidemos la desventaja. Yo no veo que sea cinta negra o que tenga algún tipo de don especial para poderle hacer frente. Me dicen que recibió mi batiseñal. Sí, gracias. Yo no veo que tenga un superpoder, pero se está poniendo, digamos, con lo que se ve subjetivamente, es una mujer pues delgada. Los policías por lo regular acá en México pues están llenitos o botijones, ¿no? Si se piensa que agarrarse a golpes va a ser la solución y los encara, es como, a ver, encaren a un policía, a ver, de verdad, bravos. Encaren a un policía, a la policía de Los Ángeles. Estaría buena mandarla a que nos defienda, ¿no? De los policías de Los Ángeles. Al primer suspiro, boca abajo, en el piso esposada y para adentro a la patrulla. Tus reclamos, no voy a terminar esta frase, pero tus reclamos, ahí se los dices al juez cuando salgas de cárcel, ¿no? Porque para eso es la autoridad. Y si tienes algo que reclamarle a la autoridad, hay canales para hacerlo. Pero ¿por qué en México no? ¿Por qué en la Ciudad de México no? ¿Por qué no se respeta al policía? Porque además de todo, bajan como en bola un muchachito que, pues, ahí, regordete, se acerca a grabar y a ¿qué? O sea, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Se fueron sin pagar, eso sí. Pero aparte de todo, pues, el otro tratando de mediar ahí. No, es que estás grabando a un menor de edad, ¿no? Y que le está diciendo de cosas, bien tú, pero tú no. Ay, o sea, de verdad, ¿en qué cabeza cabe que, por ejemplo, le puedes faltar el respeto a la autoridad, que autoridad es, te guste o no te guste? No te la pusieron a consideración. Es la autoridad y te callas, obedeces y se acabó. Vaya, muy complicado todo esto que ocurrió acá en unas horas en la Ciudad de México, cuando todo aparentaba estar tranquilito, y mire, así no fue. Vamos a seguir. Le contaba, solo déjeme poner aquí el video, de esto tan triste que está ocurriendo y que ocurrió en el condado de Kerr, allá en Texas, a un poquito hacia el oeste de San Antonio, en una zona serrana que le llaman el Callejón de las Inundaciones o algo así, leía, y cuando revisas la orografía, evidentemente no lo conozco en persona, me encantaría como para poder hablar con toda precisión, pero de todo lo que yo estuve investigando, pues finalmente se alcanza a percibir esa parte en la que rápidamente se llenó el agua. Le pongo a continuación algunos de los tantísimos videos, y también la otra parte es que pues de una vez, miren, vamos a entrar, vamos de una vez. Voy. Es que acabo de conseguir que un colaborador, un amigo mío, que está por allá y que de hecho en otras ocasiones ha participado con nosotros, que es Francisco Cobos, pues participe en esta ocasión desde ese lugar. Me acaba de responder que tiene oportunidad ahora y bueno, en cuanto lo vea, entramos con él. Pero bueno, es oportuno en lo que entra decirle que no le haga caso a todos los videos que están pasando por allí. Han pasado videos que han ocurrido aquí en México en el que una camioneta, o sea, es burdo, una camioneta de reparto y reparaciones de una línea
de una marca, perdón, de telecomunicaciones mexicana, o sea, de cable, andaría por allá. Pues no. Y también otras imágenes que parecen ser de Europa, en Italia sobre todo. Entonces, no le haga caso a todo lo que ve. También por eso he recopilado lo que muestra la forma más clara de lo que ocurrió. Vea usted el cronómetro con el que iniciamos y se dará cuenta que en 3 minutos el río creció de una forma exorbitante. Ahí, en este reloj, bueno, se ve el crecimiento del río. Simplemente hice unos acercamientos y vea cómo se van haciendo para atrás las personas, cómo está creciendo el río Guadalupe y cómo pues ya por esta circunstancia hace que se vayan para atrás y pues de alguna manera busquen ponerse a salvo. Estas imágenes fueron tomadas por una cámara de seguridad. Y vean nada más la fuerza. Más adelante se alcanza a ver cómo es que hasta una casa se la lleva la corriente. Ahí vemos cómo el agua se acumuló en solo 45 minutos, dijeron las autoridades. Ese río creció aquí hasta allá, 8 metros. Doy la bienvenida para aprovechar este espacio a Francisco Cobos, quien además de ser un muy buen amigo y un excelente reportero, y no es hora de los guayabazos, simplemente es reconocerlo, pues lógicamente es parte de su territorio. Esa zona tejana, si bien no la recorre todos los días, pero digamos, hoy que es esta circunstancia, estamos atentos a esto. Y lo que ocurrió, Paco, sobre todo toma por sorpresa y está en medio de la controversia de lo que han dicho por un lado, que se avisó a tiempo, y otros que no se avisó a tiempo, pero el crecimiento rapidísimo de este río y todo lo que afectó, sobre todo en el campamento Mystique. Algo está ocurriendo con tu micrófono, pero no pasa nada, seguro. Ahorita ahí estaba silencio y no te escucho. Si quieres, sal y vuelve a entrar. No tengo forma de escucharte. Ahí estamos. Mire, es muy importante hablar con él porque está precisamente en esa zona. Tan solo de ese campamento, vamos a poner nuevamente las imágenes, tan solo de ese campamento, muchas niñas, le digo que había como unas 700, pues se vieron afectadas. El trabajo de 2 mexicanas fue fundamental y ya lo tengo de nuevo aquí a Paco Cobos. A ver, Paco, ¿ahí me escuchas? Te escucho perfecto. Bienvenido. Perfecto, bueno, gracias. Pues te decía que es una gran tragedia lo que ocurrió aquí, una repentina inundación que, bueno, la gente aquí está sorprendida y de luto por el número de víctimas que ha ido creciendo muy rápidamente. Ya a esta hora se cuentan poco más de 80 personas que han fallecido, más de una veintena de desaparecidos y trágicamente la mayoría de esos desaparecidos siguen siendo niños menores de edad. Como lo mencionas, muchas de las víctimas son de un campamento de verano que funcionaba muy cerca de aquí donde me encuentro, que es la ciudad de Kerrville, y ese campamento tenía más de 100 años funcionando. Cada verano venían de cientos de niños de todas partes de los Estados Unidos. Era un campamento de tipo cristiano y al momento de esta creciente del río había más de 270 niños. La mayoría pudieron ser evacuados a tiempo por los mismos maestros, mentores y cuidadores que estaban en el lugar. Desgraciadamente, aproximadamente 22, 23 niños no alcanzaron a salir, no lo lograron. Y entre esas víctimas se cuenta también al director de este campamento de verano que falleció mientras trataba de salvar más menores de este lugar y también una de las instructoras que estaba tratando de salvar más niños, ¿no? De tal suerte que el número de víctimas es muy lamentable y ahora no solamente son víctimas de este campamento, sino personas que vivían a la orilla del río Guadalupe, que también fueron arrastrados por la corriente y personas que acampaban también en la orilla del río. Era un lugar muy tradicional en los días festivos de paseo y como todos recordamos ese día era 4 de julio,
día festivo, Día de la Independencia, en la que había cientos de personas acampando en tiendas de campaña, casas móviles en las orillas del río. Sobre todo eso, casas móviles fueron a pasar el día de campo, o este día de la independencia, de una forma, pues, de hecho, desde la mañana tuvimos un enlace en otra región de Texas con otro de nuestros colegas, hablando del desfile y todo lo que estaba pasando. Estaba muy nublado, demasiado nublado. Y pues la queja se centra, por un lado, en que no fue clara la alerta que emitieron las autoridades, o que incluso ni ocurrió, y las autoridades también tomando, digamos, un partido controversial, echándole la culpa a los medios de no haber, digamos, expresado estas alertas de la forma correcta. Y lo cierto es que, Paco, también sobresale la historia de mexicanos en medio. Hay mexicanos desaparecidos y también mexicanas que hicieron lo que, pues, caray, ¿cómo te pones a hacer esto en la madrugada en medio de tu propio dolor y temor? A, pues, pintar los nombres de las niñas en sus brazos, en el caso de que, pues, algo peor ocurriera, ¿no? Para que se pudieran identificar si el gafete, aquello, se iba del campamento, pues quedó literalmente en pérdida total. Así es, literalmente en pérdida total. Y sí, como tú lo mencionas, hay una polémica grande aquí en respecto a si las alertas llegaron a tiempo. Como tú sabes, en los Estados Unidos el sistema de alertas meteorológicas es un sistema muy eficiente. Regularmente llega una alerta aquí a nuestros teléfonos celulares de manera inmediata. Llega primero un aviso de posible inundación, después llega una alerta, ya cuando la situación es grave te llega un aviso de evacuación inmediata, ¿no? Hay diferentes etapas de estas alertas que van llegando paulatinamente. Lo que nos dicen las personas con las que hemos hablado es que en algunas zonas sí llegó una alerta de posible inundación, en otras zonas no llegó nada, en otras zonas llegó demasiado tarde, ya cuando la inundación era inminente. Y bueno, todas estas versiones yo creo que van a dar parte a una investigación que se tendrá que hacer para determinar si este sistema falló o funcionó correctamente para poder prevenir más muertes en esta zona. Como te digo, ya más de 80 que podrían llegar a 100 si contamos la más de una veintena de desaparecidos. Paco, ver casas flotar completamente, los espacios donde estaban y solamente está en concreto en el piso, ver, por ejemplo, los autos, cómo fueron arrastrados, todo lo que significa, digamos, la urbanización en medio de un terreno especialmente hermoso, pero que tiene un nombre que no me encanta repetir, que es como le dicen el callejón de las inundaciones o algo así, por la forma que tiene, digamos, esta región, las montañas, las cañadas, y cómo crece rapidísimo el agua que, pues, reconoce su cauce ancestral, ¿no? Pero lo que también llama mucho la atención es que, aunque, digamos, los planes de emergencia están ocurriendo posterior, evidentemente, a lo que está pasando, el presidente de los Estados Unidos irá hasta el próximo viernes a hacer una revisión a la zona, y lamentablemente creo que eso no le está tampoco gustando mucho a la gente, porque sabemos que aunque allá o acá, en donde sea, la visita de un presidente pues da un poco de respaldo, les da un poco de ánimo y también agiliza cosas que a su perspectiva dice, esto no está funcionando bien, presionen acá, hagan lo otro, que le ponga esta parte que implica gobernar un país. Así es, muchos han criticado esta acción, este retraso en la visita presidencial. Podemos recordar que el día de ayer estuvo la Secretaría de Seguridad Nacional recorriendo la zona, pero obviamente, como tú lo mencionas, la presencia de un presidente siempre es alentadora y siempre es un símbolo de apoyo por parte de autoridades federales, y más en este momento que se necesita en este lugar. Tú, Paco, ¿dónde te encuentras? Viendo cómo el crecimiento del río que se vio a través de una cámara de seguridad que en cuestión de minutos llegó hasta el otro lado e hizo que se fuera la gente, digamos que la cobertura, por eso la pregunta, ¿es segura? O sea, digo, finalmente sabemos que hacemos a veces un poquito más, pero ¿en qué riesgo podrían encontrarse tú y los otros habitantes que todavía se encuentran en la región? Sí, mira, esto regularmente no es como un huracán. Básicamente hemos cubierto muchos huracanes, tú también. No es un huracán en el que los daños están a toda la región, ¿no? Los daños están muy dosificados en las márgenes del río y están la destrucción en las zonas aledañas al río, no más de 50 metros, más allá de 50 metros. Entonces, todo lo que es la extensión del río durante
en un lapso de unas 50 millas, atravesando 2 condados, más de 5 poblaciones. Es donde está el daño, pero solamente está focalizado en las márgenes del río, de tal suerte que afortunadamente hay zonas seguras, la gente que vivía en partes más altas no sufrió daño alguno, hay energía eléctrica, hay todos los servicios, el único problema está centralizado en las márgenes del río, lo que nos permite también desarrollar una cobertura con cierta seguridad siempre y cuando no vuelva a llover como el día de ayer que llovió y nos empezaron a llegar alertas a todos, a los celulares que teníamos que desalojar el río. Finalizo con esta, Paco. Desconozco la región, pero esta parte de donde, o sea, lógicamente el agua va cayendo, no es de inmediato, o sea, no que cae en la punta del cerro, baja rapidísimo, tiene cierto tiempo, se acumula, arrastra, va abriendo con fuerza, y más o menos, ¿qué distancia hay o qué comunidades hay arriba y abajo que pudieran decir, como por ejemplo nos pasaba en Oaxaca, llovió anoche, aguas porque hoy el agua va a bajar con esa fuerza que esperamos? O sea, ¿cuántas horas tomó la bajada del río? No sabría decirte porque la lluvia fue constante y en toda la región, no solamente en la parte alta del río. Y independientemente de que esto ocurrió durante la madrugada, empezó, lo que nos dicen, comenzó a llover como a las 11 de la noche, pero lo que es la creciente del río fue aproximadamente a las 4 de la mañana, por lo que la mayoría de la gente estaba dormida y no había manera de alertar desde la gente de arriba hacia el río abajo. ¿Es de las peores que has visto en tu vida laboral? Bueno, tú sabes, yo soy originario de Monterrey, me recuerdo mucho el huracán Gilberto, que ocasionó una creciente del río Santa Catarina, algo muy similar a lo que pasó aquí, arrasó con muchas casas, viviendas que estaban en las orillas del río, pero también con muchos vehículos. Hubo mucha negligencia en esa ocasión. Recuerdo 2 autobuses que trataron de atravesar el río, se los llevó la corriente. El saldo oficial, recuerdo en aquella ocasión, aproximadamente 240 muertos oficiales. Sin embargo, la versión, como dicen la sabia calle, menciona que eran miles los que murieron en esta ocasión. Entonces, de coberturas es la que yo recuerdo. Aquí, quienes han vivido aquí durante muchos años, dicen que es tradicional que este río se desborde. La última inundación fue en el 1987. Sin embargo, nada que ver con el número de víctimas que ocurrieron en esta ocasión. Pues, Paco, te agradezco mucho. Hoy supongo que tienes nota de todo esto. ¿Tienen más detalles? Por favor, síganlo en el noticiero Univisión. Esta tarde seguramente tendrá algo. Y en tus redes, porque también espero que les puedas dar a nuestra audiencia pues alguna actualización en algún momento del día. Claro que sí, también soy activo en redes sociales, en Facebook como Paco Cobos, en mi canal de YouTube también como Paco Cobos y en Instagram también como Paco Cobos me pueden. Que de hecho, luego lo siguen para ver estas entrevistas que ha hecho, que ha empezado a nutrir de una forma diferente. Nos tenemos que renovar y está metiendo muy buenos contenidos de cosas que ni siquiera se imagina. Así que vale la pena que luego se eche un clavadito en su perfil de YouTube. Bueno, Paco, éxito, cuídense mucho, salúdame a James y pues de ser posible y como vayan las cosas, hablamos pronto. Claro que sí, Iván. Muchas gracias, saludos para ti y para tu audiencia. Muchas gracias y muy buenos días. Pues ahí Paco Cobos, un reconocido periodista, ni siquiera está, mencionarlo, de grandísima trayectoria, tanto en México como en Estados Unidos, que tuvo a bien platicar con usted. Qué mejor, en lugar de escuchar todo por todos lados, lo escuche de alguien que ha estado ahí, de cerca, con estas familias que se han visto afectadas. Y solamente posiciono 2 cosas. Uno, que reportan a una familia mexicana entre los desaparecidos allá en esta inundación. Por ejemplo, el Consulado General de México en San Antonio no ha reportado mexicanos entre los desaparecidos, debido a esta inundación. Hay algunos medios en los que se han hablado de 3 personas. Se trata de Leonardo Romero, su esposa Natalia y un bebé de 2 años de edad. Ellos siguen sin ser rescatados y solamente el hijo de este matrimonio, otro de los hijos, pudo ser rescatado con vida. Entonces, por lo menos están no localizables, pero las autoridades están buscándolos y pues, es una de estas familias de los tantos que están aún desaparecidos o que lamentablemente perdieron la vida. Esperemos que se encuentren
pronto. Y la otra historia de estas jovencitas que hizo, pues, en medio de la madrugada, como escuchábamos a Paco, pues, marcar con plumas, con estos marcadores, los cuerpos de las jovencitas para que, pues, pudieran ser identificadas en cualquier circunstancia, ¿no? O sea, uno nunca sabe, y menos en esta condición, en qué va a terminar todo aquello. Pero bueno, lo que le decía, bueno, es lo que hablamos, justamente es lo que hablamos con Paco Cobos, la controversia alrededor del sistema de alertamiento. Y bueno, acá tenemos mensajes, gracias, de verdad esa es la oportunidad y el valor de compartir una transmisión como esta, porque pues así como es la noticia y así como es uno, le busca por todos lados. Por las mañanas estoy viendo ya por dónde darle algo más a la audiencia, ¿no? O sea, no es nada más recopilar los videos y editar los videos y presentarle las imágenes. Me gusta que usted escuche y viva a partir del testimonio de, pues, un reportero de esta experiencia, de este reconocido trabajo como Paco Cobos, pues lo que ahí está ocurriendo, ¿no? Y pues tuvimos la oportunidad. Ahora mismo, si usted conoce a alguien que quisiera conocer cómo es que está toda esta situación, mándele la transmisión, hagamos nuestra chamba, retransmitamos este streaming para que pueda tener alcance suficiente y llegar hasta donde tenga que llegar. Saludos al compa 7, muy buenos días. Hay una carita sonriente de doña Cintia. ¿De qué se ríe usted? Buenos días a la cabina. Violeta, muy buenos días. ¿Gustas un café virtual, Cintia? Ah, sí, yo me quedo mirando. Bueno, y con un pan virtual seguramente, ¿no? Que engorde virtualmente. Bueno, ahí mandan saludos y cafecitos virtuales y uno aquí virtualmente excluido de esa conversación. Bueno, le muestro, vea usted qué semejante hecho, que a veces uno no puede entender. Cuando ves cosas como esta, es de verdad, se pasó el alto y lo toma justo en el centro. Uno pensó, pues este de seguro se va a parar. Y el otro pensó, este de seguro también se va a parar. No se alcanza a percibir, pero subjetivamente se entiende que el que se pasó el alto es el vehículo negro, en color negro, porque esa camioneta aparentemente tendría el paso y justo ahí, ¡pum!, es cuando le pega, porque los demás autos empiezan a pasar ya como este en color azul, que pues pensó que tenía el paso como quizás se lo decía el semáforo y lamentablemente pues se vio afectado por este motivo. Por fortuna nadie perdió la vida, pero el accidente terrible y grabado por una de estas cámaras de seguridad. Y otra, como para... Me llaman la atención dos cosas de este video, el que sigue. El primero es que, ¿qué haces, no? O sea, te están asaltando, estás comiendo y pues sigues comiendo. Insisto, ¿qué haces? O sea, también no es un acto como, no sé, raro, pero quizá el mismo nerviosismo, el estrés, el impacto de ese momento hizo que las personas que estaban ahí reunidas, al menos la que está de negro junto al asaltante que ahí está, el de azul, le quita una cosa, le quitó el teléfono y pues la señora sigue comiendo. O sea, toma otra vez ahí el tenedor. ¡Qué miedo! Que estás en esto, ahí sigue comiendo. Insisto, es más bien producto, me parece, del nerviosismo, del temor de lo que está ocurriendo, porque pues el sujeto ahí parece como si estuviera repartiendo el menú, en realidad se está llevando las pertenencias de los comensales, y pues así es como estamos en la Ciudad de México, para que lo tenga en consideración.
y pues el hecho de salir a comer, muchas veces, nada más porque uno se lleva equivocadamente las cosas del trabajo a la casa y las cosas de la casa al trabajo. Pero, por ejemplo, lo mejor sería, llegas a un lugar y mejor si lo dejas afuera tu coche, dejar ahí todos tus aparatos, porque muchas de las veces cuando te asaltan en uno de estos lugares públicos, no es que te vengan siguiendo, es que entran y lo que haya. Y si no llevas, pues que te quitan, ¿no? Entonces, eso a veces también no se la creen y termina en un hecho un poco más violento, pero bueno, se lo tengo que comentar, ¿no? Por otro lado, fíjese, cómo este fenómeno del cambio climático, aunque tenga mucho tiempo de inundarse y que no haya sido la primera ocasión en que se haya inundado el río Guadalupe allá en Texas, la más reciente, que decía Paco, era con 1980 y tantos, algo así como 40 años. Entonces, pues sí, es posible, pero en 40 años no había sido tan fuerte como en esta ocasión, lo que nos habla del cambio climático y sus consecuencias. Pero ahora le cuento de este momento en que, por ejemplo, un grupo de personas estaba reunido, pues, cubriéndose del agua. Y miren. Así es como se escucha un rayo. Son solo unos segundos. Por fortuna, esta familia no resultó afectada, pero ¿cuántas veces no le ha tocado? Por ejemplo, a mí en la historia reciente me tocó hacer una nota de una mujer y un hombre, o sea, era un vendedor y una mujer que estaban en Puerto Vallarta, si no me equivoco. Y pues los barruntos de tormenta hicieron que muchos se replegaran, para allá iban, no estaba lloviendo, estaban simplemente los truenos manifestándose, y un rayo que cayó mató a la señora y al vendedor que le estaba ofreciendo una hamaca, así, a los dos. Pude entrevistar al hombre después y bueno, vaya historia que en otro momento le cuento, pero pues ese es el poder de un rayo. Y ahí no había, por ejemplo, subjetividades como luego nos dicen al respecto de los árboles u otro tipo de circunstancias que pudieran atraer. La parte más baja era la gente y de ahí seguía la playa y el agua, y pues fue lo que provocó finalmente la muerte de estas dos personas. ¿Cuántos casos no hay así? Entonces, simplemente para tenerlo en cuenta. Bueno, estamos hoy de bienvenida, porque ya está aquí una nueva colaboradora que está pues literalmente desde la parte más lejana a la que me puedo encontrar ahora. Solo déjeme tener aquí un segundo. Es que en esto de buscar las participaciones de nuestros colaboradores para que justo usted pueda tener un contexto, estaba revisando lo más reciente al respecto le pedimos a Gabriel Filio que entrara y finalmente no puede. Creo que no puede. Pero bueno, vamos con Constanza Rosas, que le decía es una terapeuta. Por cierto, como si no fuera suficiente ser terapeuta, pero hay que aprender a hacerlo cuando se es mamá, por ejemplo, como veo, de dos adolescentes, ¿no? Tuvo ella un problema provocado por una crisis emocional y económica. Ella es divorciada y pues nada de lo que intentaba le funcionaba, hasta que desesperada pidió ayuda a su ángel de la guarda para que le guiara en una técnica que realmente la sacara adelante. Y así fue como llegó el Lemuria Code. Espero decirlo bien. Así que vamos directamente con ella, porque ya está aquí en backstage. Así que, Constanza, bienvenida. Primero lo dije bien, es el Lemuria Code, o como se dice. Hola Iván, ¿cómo estás? El nombre es Code Lemuria, se dice Code Lemuria. Code Lemuria. Primero,
yo creo que lo que menos esperas es que como que te digan, ay, qué mal que pasó todo eso contigo. O sea, es una historia de la que queremos aprender, pero, por ejemplo, ¿cuántos no pasan por eso y se quedan en eso, ¿no? Son circunstancias de la vida que podrían dejarte ahí sumergido entre todas estas cosas, porque sigues pensando en negativo, nada me funciona, todo me sale mal, y lo sigues atrayendo y lo sigues atrayendo, y todo aquello te provoca un camino en el que simple y sencillamente estás dando vuelta, regresando al mismo lugar. ¿Qué es lo que tú puedes decirle a nuestra audiencia respecto de esto que dio inicio a Code Lemuria? Una de las cosas, Iván, que yo he ido aprendiendo en la medida que hago terapia, que me sorprende y me alegra, es que el alma humana siempre va a buscar una solución. Hay una chispa de vida dentro de nosotros que siempre nos está impulsando a buscar soluciones. A pesar de estar en el fango, pero nadando en barro, yo veo que las personas buscan y que de repente hay algunos, como yo, por ejemplo, que somos más duros de cabeza y que la peleamos y queremos que las cosas sean de la forma que nos enseñaron a que tienen que ser, que la relación tiene que funcionar como nos enseñaron a que funcionaban, lo mismo que producir dinero. Y yo era dura de cabeza, me habían dado hartas oportunidades, Iván, y yo no las tomaba, como para salir de ahí. Y me llevé a estar en un momento bastante malo, para finalmente tomar el salvavidas que me mandaron. Ese salvavidas, digamos, no solamente tenía que salvarte a ti, sino también a tus hijos. Bueno, son 2 hijas, perdón, según veía. No. ¿Son 2 hijos? Pedro y Beatriz. Perdona, pero solo vi este dato. ¿Cómo le hace, por ejemplo, para salir de esto? Y lo que básicamente las personas hoy en día, o hasta yo mismo, quisiéramos saber es, una cosa es manifestar, otra cosa es pelearse contra esas herencias y tradiciones, la cultura en sí misma. Levántate temprano, esfuérzate, solo el que se esfuerza va a tener un beneficio, y vemos, pues, perdón, digo, desde la subjetividad, trabajadores que solamente con su esfuerzo físico han estado así 40, 50 años sin tener ninguna mejoría, y otros que pues al mismo tiempo con un dote que parece de brillantez o magia, medio prosperar en la vida e ir creciendo. ¿Cuál es el camino? No podemos juzgarnos a nosotros mismos en base a la experiencia de los demás. Yo creo que eso es lo primero, no compararnos, porque cada uno de nosotros viene a vivir una experiencia y una evolución. Y depende de cada uno también cuál es el éxito, pero qué injusto es medir el éxito de tu propia experiencia según la experiencia de los otros, ¿o no? Es triste, pero también culturalmente así es como hemos aprendido. O sea, literalmente hay muchas cosas que nos tenemos que ir quitando y tratar de reconstruirnos. Absolutamente, tenemos que ir quitándonos las ideas de que la felicidad es una cosa lineal y que el éxito, que yo veo que mucha gente también por las redes sociales como que el éxito lo pintan como la casa lujosa, el auto, el carro también de la mejor marca, y todas las chicas con el pómulo, con la nariz levantadita, ¿cierto? Están todas iguales, y pareciera que ese es como lo que las redes sociales, como los medios masivos nos venden como la felicidad, pero la felicidad es algo tan personal. Y el felicidad es muy camino diferente. interesante es poder descubrir cómo tú eres feliz. A mí me hace feliz, yo me vine a vivir a un balneario que está a 2 horas de la capital de Chile y me hace tan feliz. Me dedico a escuchar pajaritos cantar y les sé el horario, y esa es mi felicidad. Quizá otra persona lo podría encontrar lo más aburrido del mundo, pero ¿cómo juzgarnos y compararnos según lo que es cada uno, ¿cierto? Sí, Y ese es el camino de Code Lemuria, de encontrar esa autenticidad, respetarla y hacerla crecer en tu vida. La felicidad para unos podría ser la salud, la felicidad para otros podría ser el trabajo, y para otros el dinero, y para otros tantas y tantas cosas, ¿no? En esa misma medida y diversidad hay muchos caminos que llevan
a lo que conocemos o queremos entender como felicidad. Y por lo mismo, las reglas, o digámoslo así, tratando de hacer una analogía de un juego de video, por ponerlo, los diferentes stages por donde estás caminando son, digamos, únicos para cada persona. En mi caso, si fuera el interés, el dinero, tienes que hacer esto, esto, esto. Si en el caso de otro, la salud, tienes varias cosas que hacer. ¿Cómo enseñar a las personas, de esas miles a las que has ayudado, a que entiendan, por ejemplo, que quizá para ti hoy en día la felicidad sea eso, escuchar pajaritos? Y mucha gente, como dices, pues eso le resulta lo menos interesante, cuando para ellos pues lo interesante es mantener una familia. Mira, yo creo que para poder explorar la felicidad, primero es que nada, y la autenticidad, tenemos que aprender a trabajar para nosotros y dejar de trabajar para el sistema. El hecho de que tú tengas un lugar de trabajo asalariado no implica que tú estés trabajando para los demás. Esa es una decisión que tiene que tomar uno. En el momento en que tú te haces cargo de que y agradeces que tu empleador te da un sueldo, te da una paga mensual para tú tener una plataforma para aprender sobre ti mismo, para crecer como persona, evolucionar, aprender habilidades nuevas, potenciar tus dones, aprender a comunicarte asertivamente, trabajar tu ego. Ya empiezas a trabajar para ti, no por el hecho de que estés trabajando quizás con un horario como muy fijo y tedioso, necesariamente vas a trabajar para los demás. Ser esclavo o ser libre es una elección. Pensemos que Nelson Mandela estuvo encerrado en la cárcel y fue cuando él descubrió la verdadera libertad. Empezar a trabajar para uno mismo es lo que te empieza a dar esa libertad. Y empezar a explorar esas como cualidades que tenemos cada uno que nos hacen ser nosotros y que nos hacen reírnos de la vida, que nos hacen gozar, que son tonteras. De repente, no sé, yo hablo más chilenos que todos los chilenos y me encanta. Tenemos dichos que son tan de campo y los amo. Y yo disfruto hablando en dichos chilenos, que puede ser una tontera, es un detalle, pero que a mí me hace súper feliz. Y en la medida que, usando esta plataforma que te puede dar un trabajo asalariado, tú puedes ir explorándote a ti mismo. Te están pagando para eso. Cáchate qué maravilla, qué bendición más grande. Mira cómo podemos cambiar el punto de vista del lugar en donde estamos trabajando y desde ahí esa chispita se prende, esta chispita que tenemos acá adentro, que es la chispa de la vida, y eso naturalmente nos hace ir a buscar. Y si no es natural, empieza a ser súper molesto quedarnos en el lugar donde estamos. Y así empiezan los cambios. Valioso, porque cuando alguien reconoce que el trabajo no es trabajo porque me gusta, porque es una actividad en la que estoy inmerso, y reconozcamos que muchos, por ejemplo, en esta ocupación que tengo ahora, estoy platicando contigo, estoy completamente atento a lo que me dices y al mismo tiempo estoy haciendo 2 o 3 cositas mecanizadas que no se ve, pero que estoy haciendo. Todos tenemos esa capacidad de ir mejorando los procesos en los que hacemos alguna actividad, pero la otra es, digamos, la consecuencia. Mi sueldo no es necesariamente el dinero que me sirve para pagar las cuentas. Muchas veces el sueldo o el salario es el reconocimiento, es la satisfacción que viene de afuera o viene de uno mismo, de haber hecho lo que tenías que hacer, de disfrutar lo que tenías que hacer. O sea, son cosas que se pueden pagar y cosas que no se pueden pagar. Y en la medida en la que se disfrutan ambas, sobre todo ambas, porque tampoco podemos ignorar que se siente muy bien que no te esté persiguiendo el banco, ¿no? O sea, ya pagaste, o sea, para eso es el dinero, pero para lo que no es el dinero, es como, por ejemplo, para poder suplir una necesidad emocional. Y esas cositas son disfrutes personales, egoístas, plenos. Pero es impresionante como cuando yo, y lo veo también en otras personas, cuando tienen fugas de dinero, realmente es porque hay una parte de ellas o de ellos que hay una carencia enorme. Y literal, Iván, es raro porque no es que estén teniendo nuevos y grandes gastos, sino que el dinero les traspasa las manos y se va. Y una vez que
limpias tu energía y estás centrado, empiezas tu capacidad de acumular y que lo que acumulas pueda crecer, aumenta. Es muy loco, porque al mismo tiempo esto que tú hablas de la generación de abundancia, tiene mucho que ver también con cuánto confiamos en lo que deseamos y no ir. ¿Te has dado cuenta la cantidad de tiempo que nos hace perder la duda? Ya, voy a hacer esto para generar dinero. Pero no, es que, ¿sabes qué? Mi mamá me dio un consejo y ahora ya no sé si lo voy a hacer. Entonces, en vez de tomarte el tren A, que te llevaba al destino A, te dieron un mal consejo y te tomaste el tren Y, que te llevó al destino Y, que puede ser parecido al de A, pero no tiene el mismo tiempo, no tiene la misma velocidad, se parece, pero no es igual. Entonces, el camino de ir integrando estas habilidades que son habilidades que los tenemos todos, que es básicamente tener un alma que se expresa en un cuerpo humano. Y esta alma que se expresa en un cuerpo humano lo hace a través de sensaciones. El lenguaje es la sensación. Entonces, a veces, no sé si te has dado cuenta que uno sabe. Y es hacerle caso a eso que lo sé. ¿Te has dado cuenta? Uno dice lo sé, no dice lo sé. Uno dice lo sé apuntando al corazón. No dice lo sé apuntando a la cabeza. Yo sé esto, yo estoy segura, y uno se toma el pecho. Porque aquí está la comunicación con el alma. Si le hacemos caso a ese llamado, podemos avanzar más rápido, pero tenemos que confiar. En esa confianza, en la coherencia de ese llamado y habilitarlo con nuestra mente. Hay que ser inteligentes, obviamente, si tenemos que seguir alimentando a nuestra familia, claro. No podemos ser unos locos que nos vamos y nos tiramos del precipicio, ¿cierto? Y no sabemos qué es lo que va a pasar. Tenemos que seguir proveyendo a nuestra familia. Pero ir pudiendo habilitar este sentimiento del alma en este mundo tridimensional, denso, material, para generar abundancia, es súper interesante. De verdad funciona. Pienso en esto, con la descripción que haces, en lugar de tomar el tren A, que es el que originalmente pensamos, cuando alguien tiene una idea, dice, creo que vender gelatinas en esta esquina es el mejor éxito porque tanta gente pasa y tanta gente que he visto que buscan una gelatina y que no hay. Por ponerte un ejemplo tan burdo como ahorita se me está ocurriendo. Pero llega alguien y te dice, no, gelatinas no, amigo. Mejor flanes, porque a él le gusta, ¿no? Claro. Entonces, en lugar del tren A, tiene el plan Y, este tren Y, que lo lleva a otro destino que no es el que él tenía pensado. Mal que bien uno y su vida van moldeando estas decisiones cuando tú crees, por ejemplo, yo lo veo en mi trabajo y dice por acá uno de nuestros mensajes, perdón, solo lo pongo, dice Violeta, la brújula del humano es el corazón, exactamente. Uno se va acomodando a eso. Yo como periodista, por ejemplo, llego a una nota, siempre lo digo, me quedo observando, contemplando un poquito, me doy ese tiempo. El camarógrafo está por acá haciendo tomas, me dice, voy a hacer esto, sí, esto, sí. Yo me quedo contemplando y después de unos minutos sé por dónde voy. Porque eso es lo que me hace llegar a lo que yo quiero llegar. O sea, yo quiero llegar a mostrar una nota, a encontrar esto, que si el drama, que si el pedacito aquí, pues, o sea, eso es lo que yo hago. Y por lo mismo, entiendo perfecto qué es lo que dices cuando te ofrecen el tren B o el Z, ¿no? Y es súper tentador, ¿no? Porque todos están trepándose allá, pero tu éxito y también a veces tu no éxito, no me encanta hablar de fracaso, pero tu no éxito o tu aprendizaje, a veces es que decidiste hacerle caso a esto que tienes aquí y el resultado quizá no fue el mejor, pero sí fue bueno porque fuiste fiel a tu decisión. Tal cual. Qué acertado todo lo que dijiste, porque muchas veces, a ver, por ejemplo, te doy un ejemplo de mi experiencia de vida. Yo hice muebles. Yo trabajé 20 años como publicista y llegó un minuto en que me divorcié, no me llamaban de ningún trabajo porque no querían mis habilidades, querían mi tiempo, y yo como tenía niños chicos no tenía el tiempo. Y emprendí, y me puse a hacer muebles.
mi lógica para hacer muebles fue, bueno, si me gustan a mí, a alguien más les tendrán que gustar. Fui fiel a mi gusto. Y efectivamente funcionaba esa lógica. Porque cuántas veces como que creemos que tenemos que seguir una moda y de repente el hecho ya que te guste a ti, tú quieras desarrollar una idea, eso ya genera, algo se prende, es como que los corazones, lo que decía la persona que comentó, las brújulas se están encontrando. Pero a mí, fíjate, no me fue bien con los muebles, pero aprendí tantísimo. Aprendí a salirme del sistema, a gestionar mis propios horarios, a gestionar distintos presupuestos. Aprendí a vender, algo que me había dado pánico toda la vida. Entonces, ¿qué es el éxito? A mí, el hecho de haber tenido mi emprendimiento de fabricación de muebles, me enseñó un montón. Y yo, desde hoy, desde este futuro, lo puedo juzgar hacia atrás y lo miro y digo, bueno, fue un éxito, me sirvió muchísimo. Pero claro, si estamos esperando medir siempre con la vara de cuánto dinero te generó, de repente en mi caso no generó tanto dinero, pero pude estar mucho con mis hijos. Es que regresando a lo que decías al principio, y parecía ser así algo como obvio, pero al mismo tiempo la obviedad te intimida, ¿no? Dices, no puedes medir tu éxito con el éxito de alguien más, es claro. Tus retos son, digamos, tejidos por ti, porque muchos de esos los vas dejando que crezcan. Perdóname un segundo. Esta garganta está lastimada. Pero al mismo tiempo con muchas ganas de seguir hablando, porque hay aquí un par de mensajes que quizás estamos hablando de él, pero no lo hemos dejado en claro. El primero dice Violeta nuevamente, solo que estamos desconectados del mismo, hablando de la brújula del corazón. Y pregunta Cintia, ¿cómo reconectamos? Y al mismo tiempo, Violeta dice, ¿cómo es el Cod Lemuria? Fantástico. Bueno, justamente Cod Lemuria es una técnica de sanación energética, es una tecnología milenaria de manejo de energías. Cod Lemuria existía hace miles de años atrás, no tenía el mismo nombre que tiene hoy. Es una forma de manejar energía que usaban nuestros ancestros lemurianos. Lemuria fue una civilización que existió previo a la Atlántida, para que te hagas una idea, en la época así como Pangea, estaba todo, la mitad del planeta estaba congelado. Y hace más de 26.000 años hubo invasiones y esta tecnología quedó escondida. Lo que hace Cod Lemuria, que se recuperó y se empezó a enseñar desde el 2013, lo que hace es reconectar tu cuerpo físico y etérico a las líneas de fuerzas de la Tierra para que el cuerpo y alma vuelvan a resonar en armonía con la energía del universo y la energía de la Tierra. Entonces, imagínate que el cuerpo, tu cuerpo físico, donde está proyectada tu alma, está en la mitad, es como el jamón del sándwich, entre el universo y la Tierra. Y lo que tiene que hacer la energía del universo es pasar a través de tu cuerpo para generar experiencias a través de la materia. Dinero, casas, proyectos, familia, movimiento. Por eso es una técnica que genera gran cantidad de energía. Lo que se hace es una reconexión a las líneas de fuerzas de la Tierra. Cada uno de estos puntos de líneas de fuerza tienen resonancia con distintos aspectos de la tierra, de la vida, de tu propia vida. Entonces, primero haces una limpieza energética, te reconectas y luego sacas los bloqueos que están impidiendo que este flujo de energía se manifieste correctamente. Es súper interesante y la sensación que genera es esa certeza. Lo primero que te da es un bienestar físico súper notorio porque la mente se apaga, baja muchísimo y te empiezas a sentir como te estás sintiendo. Te empiezas a sentir. Entonces, tus elecciones empiezan a ser guiadas por ti como alma y no por tu mente como entrenamiento. La mente pasa a ser el habilitador del sentimiento, que es como siempre debió ser. Es una técnica súper efectiva. A mí me encanta.
Pues suena atractivo, sobre todo porque ojalá uno pudiera darse cuenta de esta forma en la que estamos a veces reaccionando, haciendo las cosas todos los días. Pareciera ser muy obvio, pero no tan obvio porque no lo hacemos. A veces falta ese golpe en el timón que nos invite a transformar eso, a reconectar, a armonizar, digamos, nuestro camino con lo que tenemos todos los días. ¿Cómo le puede hacer la gente para tener un contacto más cercano contigo? Si quisieran alguna ayuda contigo, si pudieran conectar contigo en algunos datos, no sé, exponerte alguna duda, ¿dónde te pueden encontrar, Constanza? Me pueden encontrar por Instagram como Desbloquea para Sanar, que lo dejé aquí en el nombre de acá abajo. Y ahí mismo me pueden hablar por ahí, o también está un link para que me hablen por WhatsApp. Eso. Es muy interesante, digo, porque una vez que desbloqueas, parece una palabra, ¿no? Pero es todo un proceso en el que tus propias conductas, todas tus acciones se armonizan para retirar eso que está obstaculizando tu camino. Insisto, suena muy ambicioso, pero porque el resultado así lo es. O sea, imagínate encontrar una oportunidad de encontrar también la felicidad. O sea, a veces estamos tan cerca y no lo entendemos, así de claro. Es que de verdad, Iván, es muy loco, porque uno va aprendiendo. Cada bloqueo tiene que ver con una parte de uno mismo que uno cree que es así. Por ejemplo, yo me tenía identificada a mí misma como una persona que se enojaba fácilmente. Entonces, yo misma, frente a un estímulo, como yo creía que yo era así, me enojaba fácilmente. Lo que hace la terapia de Kotl-Lemuria es que genera como un espacio que te baja la reactividad. Entonces, antes de reaccionar, te das cuenta que tienes una opción. Y ya lo que sabes hacer, que es reaccionar de forma rabiosa, por ejemplo, ya no te sale al tiro, ya no te sale rápido, sino que como que antes vaya a pegar el grito y decir, ay, no quiero gritar. En realidad, voy a calmarme y voy a hablar tranquilamente con esta persona. Esa es la libertad de poder, cuando hablamos de libre albedrío, poder elegir esas pequeñas cosas que nos cambian toda la experiencia. Imagínate con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe. No tomártelo a la personal. Que todo lo que te dice tu jefe, la actitud de tu jefe, con qué pie se levantó, si es que anda mal genio, si anda de buenas, que no te afecte. Y tú poder elegir qué te va a afectar y qué información de lo que está pasando alrededor tuyo te sirve para avanzar más rápido. Y no te quedas pegado en todas esas emociones aburridísimas, que me dijo, que no me dijo, es que debe pensar que yo, entonces lo que yo voy a hacer va a ser esto otro. ¿Cuánto tiempo perdemos en esos diálogos mentales que no construyen nada y que nos enemistan con todos? Es una guerra a veces más grande que las que conocimos en la humanidad, pero esto también es un proceso y me encantaría que la próxima semana, cuando tengas oportunidad, volvamos a platicar, a dar un pasito más, porque mucha gente va a estar avanzando, ahora mismo dice, sí, estoy decidido, pero hay cositas que no lo dejan hacer y pues me gustaría ir impulsando a las personas para que puedan encontrar la felicidad. Constanza, bienvenida a esta comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván. Un abrazo a todos. Que tengan lindo día. Igualmente, hasta pronto. Ahí, Constanza, una nueva colaboradora desde Chile, desde un balneario que me dice ese lugar que escogió para desconectarse de todo aquello que le arrastraba. Hoy retrasado, y le pido a mis entrevistados un poquitito de paciencia. Ahí vamos, y de hecho, de una vez con Julia González, porque no quiero perder más tiempo con ellos, respetando la disposición que siempre tienen para hablar con nosotros. Julia, bienvenida, muy buenos días. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. El tema súper intrigante, ¿no? La fatiga por decisiones en líderes y empresarios. Así es.
cómo nos dan en la torre, o sea, desde el propio trabajador y a múltiples niveles, digamos, esas decisiones que no compartimos, pero que no solo por no compartir serían merecedoras a este tipo de fatiga, o de qué estamos hablando. Pues mira, Iván, eso lo puedes ver desde muchos lugares. Una de ellas es realmente como, ¿qué esperamos de un líder? ¿Qué esperamos? ¿Qué es lo que necesitamos que el líder haga? Y es tomar decisiones. Realmente es lo que hacen, y por eso se le paga a muchísima gente, porque puede sonar muy fácil, pero realmente es difícil y es agotador, ¿sí? Entonces imagínate tú un día entero teniendo que decidir, ¿sí?, el futuro de la empresa, una decisión que nos va a cambiar, decidir todo lo que pueda pasar y el futuro de muchísima gente bajo tu responsabilidad. Pensemos, por ejemplo, los presidentes, todo lo que tienen que decidir a diario. Poco ejecutan, pero sí deciden, y las decisiones son claves y son muy importantes. Tú, en tu trabajo, tienes que decidir cuánto tiempo, qué preguntas, a quién entrevistas, cómo enfocas. Y así hay múltiples trabajos donde digamos, la misión de ese empleado es decidir. Y eso trae una carga emocional que después se convierte en física grandísima. Por eso el nombre de la fatiga que hay entre líderes y empresarios por tomar decisiones. Puede que sean unos conceptos que todos los tengamos claros, pero cuando entramos a la situación y la empezamos a leer y a mirar en detalle, es cuando realmente empezamos a ver la magnitud de esto que te estoy hablando, Iván. Porque si alguien se agota, que es lo que realmente pasa, emocionalmente, no va a tomar las mejores decisiones. No va a decidir con toda la información. Va a empezar a tomar decisiones facilistas, no porque esa persona quiera, sino porque está cansado, está agotado. Esto realmente es un fenómeno psicológico. Pues mira, para empezar, Julia, hasta que alguien reconoce esta cosa de ser este espacio, implica muchísimas decisiones y consecuencias en esas decisiones. Lo digo con total apertura. Hay días, yo por lo regular me levanto a las 4:30 de la mañana. Hay días en que digo, ay, no, de verdad no. ¿Por qué? Porque vienes en el camino, ¿cómo? O sea, vas entre el tráfico y todo, dirían, tendría que ser más organizado este señor. Pues mi chamba no me lo permite. Y vengo platicando con personas con temas de coyuntura que apenas están pasando, a ver si me contestan, a ver si me hacen caso, si pueden entrar. Todo esto es una gran bola de cosas en mi cabeza, y el simple hecho de presentar el primer video con el que siempre entramos en el programa es una decisión que pasa solamente por mis manos, soberana o autoritariamente lo tomo. Digo, es que debemos empezar con esto para generar una plática. Entonces, esa es mi decisión. Cuando un líder olvida que su liderazgo implica llevar de la mano a otro grupo de líderes y piensa que son súbditos, el líder los corre, pero el líder no le enseña. No, eso está muy mal. El líder tiene que preocuparse por el desarrollo de todos, porque vale más su grupo de líderes que él lidera. Y ese tipo de decisiones a veces alejan esos aciertos, ¿no? Entonces, podría ser la fatiga, podría ser muchas otras cosas, pero específicamente la fatiga me habla de una falta quizá de compromiso, o ese líder quizá no estaba, digamos, dispuesto a liderar. Pues mira, como en este mundo hay de todo, ¿sí? Pero miremoslo un poco más humano, digamos, no le hagamos tanto juicio a este líder. Pensemos realmente lo que él tiene que hacer y esas consecuencias de hacerlo, ¿sí? Un líder tiene que analizar muchísima información para poder tomar una decisión, y eso es una carga emocional.
Un líder necesita contextos completos en situaciones. Muchas veces tiene que tomar decisiones sin el contexto completo. Un líder necesita tener tiempo para pensar. Bueno, con toda esta información, con este contexto, ahora yo necesito sentarme a mirar alternativas para tomar una decisión y no las tienen. No hay tiempo. Tienes que tomar la decisión con la información que te haya llegado, posiblemente con el contexto a medias, posiblemente con una noche anterior sin haber dormido y sin haber descansado, con muchísima presión, con otra persona pidiéndote resultados, ¿sí? El contexto de tomar decisiones es muy agotador porque solo creemos que es mandar y solo creemos que es mandar como en un contexto facilista. Pero quien realmente está entregado es mucha la carga que tiene para tomar una decisión. Sentir el peso de la responsabilidad de las consecuencias de las decisiones. Imagínate un presidente que tenga que tomar una decisión de si hacer una obra en un lugar o hacerla en otra, porque recursos ilimitados no hay. Hay recursos limitados, ¿sí? Y cuando se toma una decisión para algo, pues ya no se hace en otra cosa. Y ahí hay un peso. Beneficias a unos y perjudicas a otros. Y entonces todo esto hace que estos seres humanos, a los que normalmente se les paga muy bien justamente para que asuman este reto, para que se desgasten emocionalmente de esta manera, nos den los mejores resultados. ¿Cómo? Eso se espera. Sí, y a veces nos quedamos esperando. Sí. Pero, ¿cómo hacerle para renovar? Porque uno puede ser el líder de un país, el líder de una corporación, el líder regional de una corporación y el líder del líder regional. O el de tu casa. El líder de la familia. Ajá. ¿Cómo le hacemos? Porque, por ejemplo, hay muchas decisiones que están ligadas a este sentido facilista que comentas. Entiendo que a veces es tomar una, otra y decisiones como doy vuelta aquí o doy vuelta allá, pero hay cosas como que mucho más estratégicas que yendo desde la propia familia, pensando en la educación de los hijos, en que a veces ellos te dicen no quiero estudiar esta carrera o quiero estudiar esta carrera y te das cuenta que esa carrera ya no funciona en el panorama y que quizá estás viendo otras opciones, pero ¿cómo hacerlo para motivarlo y que no te provoque esa fatiga porque tienes otro hijo, tienes el trabajo, tienes una esposa, o sea, tienes todo un montón de cosas que atender? ¿Cómo le hacemos para que los líderes, que en este caso somos todos, podamos funcionar? Pues mira, hay muchísimas estrategias y dependiendo del contexto en el que tú estés, si es el líder de tu casa o si eres el líder de una empresa o si eres el líder de un país, tú tienes que ir adaptándolo según tus necesidades. Pero, por ejemplo, delegar, gran palabra. Podemos empezar por analizar cómo es delegar. ¿Estamos dispuestos a delegar? ¿O mi ego no me deja? ¿O me creo que nadie hace bien como yo lo hago? ¿O me he rodeado de gente, ¿sí? Porque el líder escoge su equipo normalmente. Me he rodeado de gente con la que no puedo contar. ¿O sí puedo contar y los entreno? La palabra delegar nos da para un programa entero, Iván, la verdad. Sí. Pero bueno, esa es una estrategia. La otra, busquemos todo lo que se puede automatizar. En este momento la humanidad ha desarrollado muchísimas cosas, muchísimas, inclusive hasta para la casa. El robot que te barre y trapea. En las empresas, al análisis de datos, los sistemas de información que te analizan contextos y te traen información resumida. Priorizar, otra gran palabra. Normalmente nos enfocamos en lo urgente, no en lo importante. Y entonces ahí también viene la capacidad del líder, ¿sí? Planificar con antelación.
y planificar con estrategias. Entonces, si yo, por ejemplo, logro organizar una agenda en la que yo sé que lo primero que debo hacer los lunes, no sé, es reunirme con mi equipo de trabajo y ordenar, revisar lo que pasó la semana anterior y tomar las decisiones de la próxima semana, eso te ahorra fatiga mental, te ahorra estrés, tú te organizas, ¿sí? Si tú sabes que la junta de los miércoles, me estoy inventando cosas, son la financiera, tú ya el martes no estás preguntando por temas financieros, sabes que los miércoles vas a tener tu informe, tu información, vas a tener al equipo relacionado, ahí se van a poder tomar decisiones. Claro, aparecen cosas que no puedes controlar así, pero la idea es tomar decisiones que en la mayor cantidad de tiempo se puedan sostener. Y así hay miles de estrategias, por ejemplo, establecer rutinas. Si para ti es supremamente importante hacer ejercicio porque te hace bien, para luego estar bien, ¿sí? Para poder ir a tu trabajo con energía, organiza tu tiempo, planifica tu día, planifica todo lo que necesites para que tu salud mental y tu estrés disminuya, porque realmente y al final llegamos a lo mismo. El estrés y la sobrecarga mental es lo que hace que estos líderes empiecen a cometer errores, ¿sí? Donde los resultados que estamos esperando pues no son los que queremos. Se toman decisiones impulsivas cuando no tengo estas estrategias. Se pierden oportunidades cuando me toca, por ejemplo, quedarme pensando mucho tiempo porque me cuesta trabajo tomar decisiones porque estoy tan agotado que no puedo tomar una decisión rápida. Puedo perder una oportunidad que para la empresa, para tu hogar, para tu vida propia sea importante. ¿Sí ves, Iván? Es un tema súper lindo y que realmente siempre lo hemos tratado como si los seres humanos fuéramos autónomos, o sea, autómatas, robots, y nos tenemos que tratar con más cariñito y dedicarnos más tiempo. Y sobre todo, y esto último que acabas de decir, es lo que quiero hacer. Me parece que es un tema para darle la vuelta a la próxima semana y darle una segunda parte, porque hablar de cada una de estas acciones, desde el delegar, optimizar y todo aquello que está involucrado, creo que estaría muy padre darle ahora sí el clavo a la gente para que tengan, más que la explicación del panorama, algunas herramientas. A lo mejor algunos son malísimos y yo soy uno de ellos en delegar. O sea, hay muchas cosas que temo que los demás en el equipo no puedan hacer como yo, que quizás sea mi sello, que quizás sea lo que a mí me gusta que se haga, pero también es una lucha permanente entre el ser, el deber y el deber hacer. Entonces, cuando ves el objetivo ahí enfrente de ti, de verdad que vale la pena dedicarle otra sesión, Julia, para que podamos decirle un poquito más desglosada a la gente estas herramientas para que puedan reforzar su liderazgo y hacerlo renacer. Sí, mira, Iván, aquí es importante que todos empecemos a vernos con mucha más compasión y que empecemos a recordarnos que todos somos seres humanos, el jefe es un ser humano, tu grupo de trabajo son seres humanos, tú convives en tu familia con seres humanos. Es que esto suena muy raro, pero no lo tenemos que recordar, porque es muy importante para todos poder descansar, podernos relajar, poder recargar energías, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Las empresas se deberían preocupar por darle más estrategias a sus empleados, sobre todo a sus líderes, para que puedan encontrar este equilibrio emocional y físico, porque en últimas esto repercute en las buenas decisiones que este ser humano que está más tranquilo pueda tomar decisiones, digamos, desde unos lugares que permitan que sean más acertadas. Pues yo quiero una jefa como ella. No, es lo que dirán muchos. Pero bueno, finalmente, si lideras tu propio emprendimiento, es también un mensaje para ti mismo. Sí. Pensar
en esta humanidad que tienes ahí enfrente trabajando para ti. Retomemos el tema, Julia, para hacerlo con más profundidad y que le demos en el clavo a las decisiones que tiene que tomar la gente. Por supuesto, Iván, lo vamos a Muy hacer. bien. Te agradezco mucho el comentario del día de hoy. Gracias, Julia. Un abrazo para ti. Nos vemos. Igualmente, hasta pronto. Ahí, Julia González, y gracias también a Antiadel por gente de este tamaño. O sea, pusieron las cartas en la mesa y a todos nos tocó juego. Solo un par de comentarios, ya voy con Eduardo Marvés, que ya está listo. Dice Violeta, conocer a tu equipo desde un enfoque real de recurso humano. Algunos líderes no conocen a su equipo realmente, exactamente, ni qué pedirle, ni cómo para dónde llevarlo, cuál es la carencia, cuál es la necesidad. Son cosas muy importantes. O sea, un líder debe saber de qué pie cojean todos porque son sus líderes. Y un líder no debe sentirse atemorizado porque tiene un equipo de líderes. Al contrario, es el punch. Pero bueno, vamos a retomar esto que me encantó para la próxima semana. El doctor Eduardo Marvés está con nosotros y el tema de, primero, bienvenido, Eduardo, gracias por estos minutitos. El tema estaba bueno y yo creo que, fíjate, pensar en la fatiga de un líder quizá pudiera ser una invitación, digo, cada quien lo decide, a caer en una adicción. O sea, sin duda. Entonces, esto podría hacer que alguien, sin tener que salir, nomás no entre. Pero hablábamos este fin de semana al respecto de cómo buscarle, digamos, un enfoque nuevo a lo que significa el terreno de las adicciones. Y pensaba, por ejemplo, con mi equipo, que ya no es hablar de si tal droga o tal producto te provoca esta evasión, sino cuál es el enganche biológico con la sustancia para que además de lo emocional, de esta pérdida que te provoca, de esta evasión que provoca la adicción, pues biológicamente sea difícil separarte de ella. Sin duda alguna, Iván, creo que uno de los aspectos que más influyen aquí, o sea, por supuesto está la parte funcional, ¿no? Que eso es algo que no podemos dejar a un lado y tenemos que entender que independientemente del efecto fisiológico que tenga la sustancia, para muchas personas lo que nos termina enganchando es el efecto, el beneficio que yo percibo del consumo de esta sustancia. Pero por supuesto las sustancias están diseñadas para ser adictivas, ¿no? Entonces, si a esta situación donde yo estoy buscando un efecto en particular, nosotros le sumamos que estas sustancias tienen algunos efectos neurobiológicos importantes, pues por supuesto vamos a entender que eso favorece que todavía más, con mayor motivo, nos podamos llegar a enganchar a alguna de ellas. Todas estas sustancias que tienen algún potencial adictivo, y no solamente las sustancias, las conductas que tienen un potencial adictivo, actúan justamente en algunos sistemas cerebrales que tienen que ver con el equilibrio de la dopamina, de la serotonina, de la noradrenalina, que son algunos neurotransmisores que regulan la forma en la que nuestro cerebro funciona, y tenemos que entender el papel fundamental que tiene ahí, digamos, justamente la dopamina, ¿no? La dopamina es este neurotransmisor que se produce en algunas partes de nuestro cerebro, que funciona en algunas partes de nuestro cerebro. Hay algunos circuitos de neuronas que funcionan con dopamina y uno de ellos, el más reconocido en temas de adicciones, es el circuito de la recompensa, una vía, son un par de vías, ¿no? Tenemos una vía que va del área tegmental ventral, que está en el mesencéfalo, y parte hacia el sistema límbico, al núcleo accumbens, que es la parte de nuestro cerebro que se encarga de entender o de interpretar el placer, ¿no? Entonces, ciertas sustancias, los mecanismos de acción que tienen algunas de ellas, hacen que la dopamina se eleve en este circuito, y eso hace que estas sustancias pues tengan esta cuestión de producirnos euforia, de producirnos una sensación de bienestar, de producir placer, pero aparte más adelante nos lleva a motivarnos a que estemos buscando estos consumos. Fíjate, me abre otra perspectiva lo que comentas, Eduardo, porque podrás estar luchando fisiológicamente de dejar esta cosa que te tiene, esta sustancia, pero sigues pasando todos los días por donde la venden. Y es una conducta, decisión tuya, el pasar por ahí y dices, no, soy muy fuerte, no. O sea, esa cosa, digamos, tienes que cambiar con muchas otras para arrancar esos hábitos y sus consecuencias conductuales, de tu espectro, ¿no? Porque no es nada fácil.
No es nada más como decir, te quito esto, porque pienso en lo que hablábamos la ocasión pasada, y que hablábamos de bebidas que sí, además de tener un ingrediente alcohólico, las sustancias que le ponen entre las bebidas energizantes y todo aquello, tienen un efecto que el síndrome de abstinencia debe ser como que la peor pesadilla que se haya inventado en la humanidad, por la excesiva cantidad de azúcar, la combinación de ambos. Si el solo alcohol te deshidrata, y esa deshidratación, hablando de un destilado natural, normal, te provoca esos dolores de cabeza. Ahora imagínate la ausencia de azúcar cuando acostumbraste a tu cuerpo a tener esta curva de azúcar tan rápido y que ni siquiera puede digerir. Todos estos efectos de verdad que hacen muy complicado enfrentar una adicción. Sin duda alguna, y creo que hay otras partes del cerebro. Fíjate, si nosotros hablamos como de todo este fenómeno neurobiológico que ocurre o que se relaciona con la adicción, también vamos a entender que tiene que ver con otros elementos cerebrales, con otras estructuras que están, por ejemplo, muchos de ellos en el sistema límbico. El sistema límbico tiene que ver con la emoción, tiene que ver con la memoria, y justamente tiene que ver con esa motivación interna que nosotros tenemos. Esta parte que tú decías, ¿no? El de estar pasando por el lugar donde yo consumía, o relacionarme con personas que lo hacían, o estarme exponiendo, a lo mejor muy como sin querer queriendo, vamos a decirlo muy entre comillas, a estas situaciones, estas circunstancias donde yo antes, para mi cerebro, representaban situaciones de consumo, pues por supuesto van a seguir activando estas vías, y entonces eso es lo que nos explica, ¿no? ¿Dónde está parte de la dificultad de poder dejar esto, y por qué la recuperación de las adicciones no solamente implica medicamentos, ¿no? Si fuera nada más medicamentos, bueno, pues damos el medicamento y el deseo desaparece, la motivación desaparece, pero por eso es tan importante los elementos de la terapia, ¿no? La psicoterapia en particular, la terapia cognitivo-conductual, que ayuda mucho en el inicio de la adicción, o más bien en el inicio de la recuperación, para poderle dar a esta persona elementos que lo hagan entender cómo es que la adicción funciona y cuáles son las estrategias que nosotros podemos empezar a tomar para identificar disparadores, ¿no? Identificar todas estas situaciones que hacen que yo quiera consumir, y pues qué es lo que voy a hacer, ¿no? Si alguna de estas situaciones las puedo evitar, aprender a evitarlas, ¿no? Aprender a dejar de ponerme yo en peligro, y si alguna de ellas no las puedo evitar, ¿no? Porque habrá gente que dice, pues que yo, a mí me dan ganas de beber cada que me pongo triste, ¿no? Pues la respuesta no es que no te vuelvas a poner triste nunca más, ¿no? La tristeza es una emoción como cualquier otra, tan normal, tan positiva como cualquier otra. Lo importante será que la tristeza la vivas diferente, que signifique diferente, y que tengas otras herramientas para poder lidiar con esta tristeza y que no se convierta ahí en la piedrita en el zapato. Mira, Eduardo, conozco a psicólogos en formación. Bueno, conozco a una, especialmente mi hija, que cuando habla de esta terapia, dime si estoy correcto, cognitiva conductual o algo por el estilo, te decías. Sí, cognitiva conductual. Como que terror, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres o a qué se refiere esa terapia? Porque lo he escuchado en diversos lugares como punta de lanza para contener, digamos, la adicción. Sí, seguramente tu hija tiene formación psicoanalista. Luego están muy peleados, ¿no? El psicoanálisis con la terapia cognitivo-conductual, porque actúan en niveles muy diferentes. Yo no defiendo ni una ni la otra, ¿no? De entrada yo no soy psicólogo, pues tengo una formación, fíjate, tanto psicodinámica como cognitivo-conductual. Desde la parte del psicoanálisis o del psicodinamismo, es muy importante entender cuáles son los elementos internos que motivan a la conducta, ¿no? Y entender cuáles son esas cosas que yo viví en el pasado, que me pueden dar como esa estructura de personalidad que finalmente se termina volcando en el consumo. La terapia cognitivo-conductual, a lo mejor en ese sentido, es más superficial, ¿no? No se mete tanto a entender, digamos, la profundidad de tu psique, y entender ahí como si lo que te hizo, lo voy a decir de forma muy coloquial y muy tonta y no por minimizarlo, ¿no? Pero si lo que te hizo falta de niño fueron abrazos, ¿no? Por decirte cualquier cosa, eso no lo vas a entender con lo cognitivo-conductual. Pero lo cognitivo-conductual, perdón, sí te va a dar las herramientas que necesitas para que si tú quieres hacer un cambio, lo puedas hacer de inmediato. O sea, a veces para llegar a breakthroughs, para llegar a algunos insights a través de otros abordajes más psicodinámicos, se necesita tiempo, se necesita dinero, se necesita esfuerzo, se necesita que la persona esté todas las semanas metida ahí en análisis, y puede ser un proceso un poquito más largo. Aquí la ventaja de la terapia cognitiva conductual es que
luego le puedes empezar a dar resultados a la persona, ¿no? Que luego empiece a entender cuáles son las medidas que puede tomar para empezar a hacer ese cambio. Y mi recomendación, por ejemplo, yo que doy el abordaje farmacológico y yo que doy estos inicios de terapia cognitivo-conductual, ya más adelante, bueno, ya ve a terminar tu análisis, ya ve a hacer un trabajo más profundo que te permita hacer otras modificaciones, pero lo que la persona necesita cuando está en consumo y que quiere dejar de consumir, necesita que le des algo que lo haga dejar de consumir, necesita que le des algo que le ayude con eso, que tenga herramientas, no nada más que lo escuches o que trates de construir, ¿no? Porque digo, es importante, pero eso viene en otra fase, por lo menos de acuerdo con un servidor. Pues muy interesante porque estarías como que tratando de quitarle lo que conocemos objetiva y subjetivamente como una droga, por darle otra cosa que supla esa necesidad, pero que no sea ni dañina ni destructiva, sino quizá ese amor por la vida, ese cambio que se espera en su vida, se convierta en su nueva adicción, o sea, por bizarro que se escuche, que se convierta en un adicto en vivir bien. Porque la otra parte digamos, de la pregunta de este día involucra, es muy fácil entender, por ejemplo, que el daño que provoca la marihuana, por ponerla así como punta de lanza, o el cigarro o el alcohol, dentro de estas drogas que podrían ser consideradas como tal, al fentanilo, por ejemplo, lo más revolucionario, que se le han encontrado cuantas cosas que, digo, lo único que le falta que le echen son los polvos de hada madrina, porque en realidad le ponen de todo y ese cóctel es mortal. Las consecuencias entre una y otra son abismales. Yo te pregunto, ¿cuál sería, a tu parecer, la droga que pues provoca más daño en las personas que la consumen, independientemente de que quizá el consumo es el que provoque el daño? Mira, por supuesto. Potencial de daño, o sea, que tenga un potencial catastrófico, pues ninguno como los opioides, ¿no? Como en este caso el fentanilo. O sea, el riesgo de una sobredosis es altísimo, ¿no? Y, por ejemplo, en Estados Unidos existen medidas de reducción de riesgos, ¿no? En Estados Unidos se distribuye, ¿cómo se llaman? Algunos antagonistas opioides, el famoso Narcan, ¿no? Que es naloxona, que te puedes administrar en la nariz y que puede revertir una sobredosis opioide. En México, lamentablemente, el Narcan no está como tal disponible, sí, quizá en algunas partes de la frontera, pero ya más abajo, digamos en la región centro, en la región sur del país, no existe. Tampoco existe el problema de fentanilo aquí en México. Eso es una realidad que tenemos que afrontar. Pues aquí en México, salvo algunos lugares en la frontera, en Tijuana, en Sonora, ahí donde sí está como muy concentrada la problemática de fentanilo, más abajo no llega. Insisto, con los opioides, el riesgo de sobredosis y que las sobredosis son fatales es altísimo, sobre todo que estamos utilizando fentanilo, que es un fentanilo que por supuesto no es fentanilo de grado médico, es un fentanilo hechizo ahí en los laboratorios del narco, y que pues por supuesto así que se les pase de fentanilo tan potente que es el fentanilo, eso quiere decir potencia dentro del punto de vista farmacológico, quiere decir que con una dosis muy, muy, muy pequeñita producimos el efecto, ¿no? Entonces el fentanilo es sumamente potente y esto nos lleva a un riesgo de sobredosis que es mortal, o sea, deprime tanto el funcionamiento del sistema nervioso central que al cerebro se le olvida respirar, ¿no? Entonces hacemos paro respiratorio y eventual paro cardiorrespiratorio y te mueres, ¿no? Entonces, riesgosísimo. Pero todas las sustancias tienen sus riesgos, ¿no? Por ejemplo, con lo que estamos viendo, por ejemplo, en la mayor parte del país, aquí en México, el problema del uso del cristal, el cristal metanfetamina, ¿no? El cristal metanfetamina psicotiza, ¿no? O sea, produce cambios tan significativos a nivel del funcionamiento de la dopamina y de la regulación de otros neurotransmisores, como el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor que calma el cerebro, que lo calla. El cristal destruye las neuronas que producen GABA y produce una gran cantidad de dopamina y eso se traduce en psicosis. La persona empieza a ver cosas que no están ahí, empieza a escuchar cosas que no están ahí, empieza a ponerse paranoide, ¿no? Es decir, me empieza a dar miedo todo y veo cámaras y veo drones y veo que me están persiguiendo. Y esto también es sumamente destructivo, ¿no? A lo mejor no acaba
en ese momento con la vida de la persona, como con una sobredosis. Es difícil que nos sobredosifiquemos con estas sustancias tal cual que me muera yo en el acto, ¿no? Pero sí produce daños muy importantes y que son, o que pueden llegar a ser permanentes si no hay un tratamiento. Y sobre todo con toda anticipación, porque haciendo una clara diferencia con lo que mencionas, Eduardo, una cosa es, por ejemplo, que el fentanilo, hasta para trabajarlo, hemos visto estos laboratorios en los que lo hacen con sumo cuidado, porque hasta el mero toque en tu piel, el contacto con tu piel, pudiera ser suficiente para absorber una cantidad mortal. Pero de eso a que, por ejemplo, el cristal te provoca un estado de psicosis que hace que te lances del puente, que te avientes a los coches, pues sí, no te mató la droga, sino la consecuencia mental que hizo en tu cabeza estos escenarios en los que parecía que vivías lo que no estaba ocurriendo. Y es por ello he visto proliferar, de hecho, últimamente, algunos de estos pues, sitios donde ofrecen alternativas para atender adicciones, en las que hacen énfasis en el cristal. Y sí ha venido bajando de la línea fronteriza de Chihuahua, sobre todo, de todo aquello para acá, ha venido, digamos, creciendo su consumo y distribución, porque pues quizá eventualmente el decir que ahora el fentanilo no se distribuya tanto en México, pero en una de esas sí, porque así empezaba con la cocaína, y ya cuando no pudieron llegar todas, o cuando vieron que también les pagaban con esa droga, pues los narcos dicen, pues véndela aquí, ¿no? O sea, el chiste es saber que entre cuando se empieza un consumo y se detectan algunas conductas en las personas, es momento de actuar súper rápido. ¿Cuáles podrían ser, y con eso terminamos hoy, Eduardo, cuáles podrían ser para ti las conductas que más deben de llamarle la atención a los padres, a los hermanos, a los amigos, al respecto de que alguien está empezando a consumir droga? Por supuesto. Mira, o sea, los cambios son muchos y son muy evidentes, afortunadamente, ¿no? Entonces, a veces los podemos interpretar de manera diferente, pero a ver, vamos a dividirlo en grupos, ¿no? Primero, pérdida del control, ¿no? O sea, esta persona, o sea, si sabemos que está consumiendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del alcohol, ¿no? Dice, ay, voy a salir a echarme 1 o 2 cervecitas, ¿no? Y pues, ¿cuál 1 o 2 cervecitas, no? Ya se convirtió en una borrachera de 2 días y amaneció en Tijuana, ¿no? Ya sabes, ¿no? Este tipo de cosas que nos hablan de que la persona está perdiendo el control. Intentos fallidos por abandonar el consumo es otro criterio, ¿no? Y toda esta problemática que se empieza a generar alrededor. Si nosotros sabemos que la persona está consumiendo, ese tipo de cuestiones asociadas a la pérdida de control nos hablan mucho. Si no sabemos que hay un consumo y lo que nosotros queremos hacer es, ¿cómo le hago para sospechar que alguien pudiera estar consumiendo, no? Porque yo no sabía que consume y de repente empezó a comportarse raro. ¿Qué implica ese comportarse raro? No vamos a pensar. En adolescentes es principalmente, hay actitudes de la adolescencia que son relativamente normales, ¿no? De repente como que ya no escuchamos tanto a los papás, como que nos alejamos tantito, pero esto tiene como cierta medida. Si ese alejamiento es muy marcado, si esta persona empieza a tener muchos problemas en la escuela, empieza a tener problemas en casa, empieza a tener problemas con a lo mejor los que eran sus amigos de toda la vida y empieza a escoger un nuevo grupo de referencia, eso nos pudiera llegar a sospechar, ¿no? Por supuesto, comportamientos raros, el hecho de que la persona cambia mucho su forma de ser, su forma de manejarse, su forma de hablar, su forma de decir las cosas, nos puede, por supuesto, hacer pensar esto. En el caso también que empecemos a encontrar artefactos extraños en casa, ¿no? Mucho del consumo de sustancias y desde a lo mejor las que menos se perciben como dañinas, que también tienen sus riesgos, como la marihuana, por ejemplo, implican mucha parafernalia para el consumo, ¿no? Y entonces empezamos a encontrar que pipas, empezamos a encontrar encendedores, empezamos a encontrar cajas metálicas extrañas. Ahorita toda la publicidad de este tipo de productos viene marcada como con muchos colores y con gráficos ahí como muy estrambóticos, ¿no? Entonces, nosotros empezar a encontrar estas cosas en casa, por supuesto, es un dato de alarma, es algo que nos debe hacer pensar que esta persona pudiera estar consumiendo alguna sustancia. En el caso de tratarse de adultos también, ya nada más para terminar, es la suspensión de sus responsabilidades, ¿no? En los estudiantes que dejen de ir a la escuela, que empiecen a reprobar, que les empiece a ir mal, y que por supuesto los adultos empiecen a tener problemas en el trabajo o en casa, si es una persona que se dedica también a trabajar.
Es que eso es muy importante y también no se trata de ser el chismoso de la familia o el de la familia del vecino, pero cuando se empiezan a advertir situaciones de esta naturaleza, creo que siempre es, entre más pronto se pueda actuar, es mayor la posibilidad y menos traumática, digamos, la salida de un proceso de adicción. Siempre interesantes, sumamente interesantes estas pláticas, Eduardo. Vamos a ver con qué le seguimos la próxima semana, porque si bien lo notas, lo que nos gusta no es como que abordar lo más sencillo o lo más evidente. Vamos a buscarle como que un tema que le ayude a la gente, porque seguramente alguno en la audiencia estará con algún pasaje como este. Como bien dices, hay drogas que son, digamos, más enfocadas a un comercio que le está pidiendo, por ejemplo, así como lo es, pues sin duda los Estados Unidos, para qué, digamos, andar diciendo que otros lugares, y otras, por ejemplo, en la ciudad tú no puedes andar en 2 o 3 barrios en la Ciudad de México donde todo huele a marihuana, y así no seas adicto, eres un pasivo que cuando pasas por ahí, haz de cuenta, terminas por un pasillo de esa calle, ya quieres comer, ¿no? O sea, uno de los efectos te entra el monchis, ¿no? Sí, entonces, pero bueno, o lo peligroso, fíjate, creo que sería muy bueno platicar de estas formas de disimular, ahorita que dijiste el monchis, estos panquecitos que a veces, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho verlos en conciertos, que los venden o los meten como si fuera cosa sencilla y de repente andan volando los chamacos, y la combinación, porque aparte de todo es difícil, como que armar una receta con 10 gramos de tal cosa y de tal cosa, y qué tal que no le ponen lo que es, porque aparte de todo, no es como que lo vayas a denunciar a la Profeco, ¿no? O sea, oye, ¿qué crees? Me vendió la droga adulterada. Sí, o sea, no trae una etiqueta, ¿no? Con información nutrimental en este caso. Exacto. La coca que le ponen matarratas para que rinda el producto. O sea, creo que es una buena, digamos, forma de abordar otra de las problemáticas de la adicción a partir de qué estamos consumiendo. Porque en una de esas te estás volviendo adicto al, digamos, matarratas en lugar de la cocaína, este alcaloide tan conocido. Eduardo, como siempre, un gustazo platicar contigo. El gusto es mío, Iván. Cuídate mucho. Saludos a toda la audiencia. Estamos en contacto. Muchas gracias y muy buenos días. Ahí el doctor Eduardo Marvés, yo de igualado diciéndole Eduardo todo el tiempo, pero el doctor Eduardo Marvés, muchas gracias, con temas que vale la pena. Por eso le pido, retransmita esto, mándeselo a la comadre que a lo mejor usted piensa que el hijo trae ahí unas cositas, ahí hay cositas para que usted le cuente de la mejor forma. Mándeselo a la familia para que se prevenga de alguna situación, que entiendan las consecuencias, qué difícil es erradicar una droga y sobre todo las drogas que así con una sobredosis te podrían quitar la vida. Y no es que estemos haciéndole promoción a ninguna, simplemente es que mientras más informados estemos, mejores decisiones habremos de tomar. Bueno, son las 10 de la mañana con 7 minutos en la Ciudad de México, 11 con 7 en la zona central de los Estados Unidos. Gracias por todos sus mensajes. Quiero presentarles 2 cositas. Se hizo viral el tema de recordará que hace unas semanas ocurrió el caso de doña Carlota, que llegó a una casa que empezaron a habitar otras personas, que era de su propiedad, y que pues después de algunos intentos terminó balaceando a los de esa casa y mató a 2, y ahora está enfrentando pues una condena por esa conducta, ¿no? O sea, y sin hacer menos lo difícil que es que te quiten una casa. Pero bueno, esto pasó en Tamaulipas. Resulta que una familia regresa después de haber estado en los Estados Unidos y se da cuenta que en la casa llevaban 10 años habitándola personas que pues lo hicieron de forma ilegal. Entonces ahora buscaron la manera, hay algunos otros videos en los que se ve incluso que agentes de la Guardia Nacional llegaron a ese inmueble, y este es el momento, el que le voy a presentar ahorita, la consecuencia de eso. Lograron sacar a estas personas y así se puso la situación. Esto es Tamaulipas. No sé qué. Sí. Ya, bueno, ya se va.
Dani, no. No, Dani. Sí. No, Dani, no. Dani, no. Bueno, ya esos reclamos al final ridiculizando la respuesta de los dos. Seguramente, pues mire, pasa muchas veces en el crimen, tendrá consecuencias, porque tampoco se quedaron felices luego de estar ahí saliendo. Todo iba muy bien hasta que ahora tampoco es juzgable el hecho de que la mujer con esta frustración viera todavía cómo van saliendo así con ese desparpajo y pues se la quiso cobrar de todo aquello que tuvo que sufrir para recuperar su casa. Es muy difícil, pero de ahí viene toda la bandota de regreso, todos los que pues habitaban de forma irregular esa casa. Ojalá que todas estas personas que ahí están utilizando el escudo, ese escudo imposible de vulnerar, como lo es el teléfono, les ayude para que pues protejan a esta familia, porque ya, ok, ya la sacamos, y ahora, ¿quién les va a ayudar? ¿Quién las va a proteger por lo menos un tiempo en lo que esta familia por lo menos pues se aleja de las intenciones de querer recuperar este lugar que finalmente lo han de querer hacer, créanme. Bueno, 10:11 de la mañana y le cuento que en México pues lógicamente le está dando la vuelta un video de una chica que pues está inmersa en un asunto de una presunta desaparición y que ahora aparentemente publica un video diciendo que está bien. Y esto, más allá de presentarlo como el chisme, porque ni siquiera lo ha de conocer a la familia en referencia, centra muchas de las cosas que tienen que ver con la desaparición de personas en México. Es un hecho que de forma contundente existe y está creciendo y que pues las autoridades pues a veces, no siempre, pero siempre hay datos que nos preocupan, no quieren integrar rápidamente las fichas, estas alertas Amber de la desaparición de las personas, porque dicen y aseguran, no, es que se fue con el novio, es que se fue voluntariamente y nada de que desapareció, de que se la llevaron, porque pues así son los chamacos, ¿no? Y en esa respuesta y en la otra conducta que sí es real, las dos son reales, pues se quedan en el limbo muchísimas personas. ¿Y qué daño le hace, por ejemplo, a la búsqueda de personas desaparecidas? Videos como el que le voy a presentar en este momento, en el que una jovencita que llevaba algunos días desaparecida, aparentemente de forma voluntaria, pero no podemos asegurar que sea voluntaria o que haya sido presionada para grabar este video, lo hizo. Y dice lo siguiente. Soy Daphne Yaretsi Castillejos Alvarado, la niña que anda buscando Beatriz Adena. Y me encuentro bien y todo. Y solo quería decirles que no me sigan buscando y me fui por varias razones. Porque no me gustaba lo que mi familia hacía. Lo que hacía era muy peligroso, digamos. Y no me gustaba. Y no sirve de nada sus protestas porque no voy a regresar. ¿Qué le hace pensar esto? O sea, para empezar, un menor de edad no debería de tener la libertad de irse y decir, bueno, ¿sabes qué? Decido quedarme acá. Ok, no te quedas ahí. Hay una casa de instancia dependiente del gobierno que pagamos todos porque nos interesa que un menor de edad llegue a la mayoría de edad en condiciones de salud, de integridad física, que viva hasta esa edad. Vivir fuera de ese entorno, en un entorno que no es tu familia, se convierte muy peligroso. Hay veces que las familias son el entorno peligroso, pero pensando, como dicen los abogados, concediendo, finalmente, si la casa para esta niña era el lugar peligroso, para eso están las casas de asistencia y tendría toda la libertad de ser atendida y trasladada a ese lugar de una forma segura. Lo que no se vale, es lo que le digo, es que esté pues ahí al garete
un día quizá con un amigo que quiera ayudarle, otro día quizá con otro, sin cosas tan básicas como el cuidado y la supervisión de un padre, una madre o la familia al respecto de relaciones peligrosas, relaciones con crimen organizado, trata de personas, narcotráfico, embarazos no deseados. O sea, a todo esto, digamos, se exponen. Y si se echa unos 4 o 5 años en una casa de estas, supervisada por las autoridades, si ya no quiere estar con la familia o con otro integrante de la familia, pues finalmente podría tener un futuro diferente. Yo le diría a esta niña, porque es una niña de 14 años, que visualice su futuro. Sí, que se siente un segundito y que visualice su futuro 20 años, o sea, a los 34, con 2 chamacos que procree con la irresponsabilidad, que evoca, sin lugar a dudas, seguramente, porque pues, así son los entornos, podría terminar embarazándose y cargar con 2 niños que digamos, si no es por decisión, hoy en día sin estudio, ni sabemos si trabaja ni nada, podría acarrearle un gran problema y convertir también a esos niños en víctimas de esta decisión que está tomando ahora. Un niño de esa edad, me parece, no debería de tener la oportunidad de decidir de esa manera. Pero bueno, estamos terminando. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Esto fue Desmañana 2.0. Gracias por su compañía. Hoy aquí en esta región se dice del 90% de posibilidad de lluvia, que podría ser a partir de las 5 de la tarde. Y yo quiero preguntarle a este sistema, por ejemplo, independientemente de los 31 grados que allá usted en Houston debe tener, quería ver cómo es que iba a estar el condado de Kerr o de Kerrville. Tendrá lluvia y hay una alerta de inundación. Lo pongo aquí porque no lo puedo poner en otro lado. A ver. Ahí me ve. Y ahí ponemos esto. Simple y sencillamente es una alerta de inundación. Para que la tenga presente, sobre todo si usted vive en esa región, que les recuerdo, pues está relativamente cerca de San Antonio, a unas 2 horas, y bueno, esta alerta de inundación se espera que dure hasta las 7 de esta noche, y pues aquí el mismo pronóstico reporta que a partir de la 1 de la tarde, la lluvia estará desde el 35% en posibilidad hacia mucho más durante el día, aunque en honor a la verdad, no es algo tan sorprendente, pero en una de esas nos equivocamos, insisto, parte de todo esto es estar atento, no hacer ni más ni menos. Fíjate, me dice Cintia que también hay alerta de lluvia para Houston. Entonces, en realidad lo que estoy tratando de mencionar es pues tengan mucho cuidado. Por ejemplo, aquí, a diferencia, por ejemplo, de Kerrville, no muestra, por ejemplo, una alerta directamente acá, pero sí, pues en toda esta zona está y estará lloviendo. Así que cuídense mucho, muchas gracias, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana en Desmañana 2.0. Que la pasen muy bien. Feliz inicio de semana.